Desde su rincón con micrófono en mano, Valentina llega joven pero en el camino, con preguntas sabias, curiosa y tan fiel. A todos los invitados les saca lo que es real. El espacio de Valentina, un podcast genial, con su voz tan fresca nos lleva a lo esencial. Hola a todos y bienvenidos al espacio de Valentina conversando con expertos. Yo soy Valentina y este es el espacio donde hablo con personas increíbles que saben muchísimo sobre temas fascinantes. El día de hoy tenemos un episodio especial, muy especial de verdad, porque vamos a hablar de misterios, de civilizaciones antiguas, de piezas que guardan secretos de miles de años y de un premio que llegó nada menos que desde España. Pero antes de presentar a nuestro invitado, quiero contarles dónde estamos. Estamos grabando en uno de los lugares más increíbles de México y yo diría que de todo el mundo. Estamos en el Museo Nacional de Antropología, ubicado en el corazón del bosque de Chapultepec, aquí en la Ciudad de México. Este museo abrió sus puertas en 1964 y desde entonces ha guardado las piezas más importantes de civilizaciones que habitaron ese territorio antes que nosotros. Cuando uno entra, siente algo difícil de explicar, como si las paredes, rocas y piezas tuvieran secretos o historias que contarnos que estuvieron esperando durante siglos para llegar a nuestros oídos. Aquí también vive la famosa Piedra del Sol o calendario azteca, la imponente escultura de la diosa Coatlicue, los tesoros mayas, los olmecas, los zapotecas, piezas que han viajado por el tiempo para llegar hasta nosotros. Es un lugar que te hace sentir muy pequeño, pero al mismo tiempo muy orgulloso de ser mexicano. Y justo la persona que hoy me acompaña es quien tiene la enorme responsabilidad de cuidar todo esto. Y pues ahorita vamos a conocerla. Nuestro invitado de hoy es el doctor Antonio Saborit. Es doctor en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y también estudió Letras Inglesas e Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. O sea que no solo entiende el pasado, sino que también sabe contarlo muy bien con palabras. Es autor de numerosos libros e investigaciones sobre la historia cultural de México. Y su especialidad es entender cómo vivían, pensaban y se expresaban las comunidades mexicanas a lo largo del tiempo. Pero además de todo eso, es el director del Museo Nacional de Antropología, lo que significa que es el guardián de uno de los patrimonios más importantes de la humanidad. Y por si fuera poco, hace no mucho tiempo este museo recibió el premio Princesa de Asturias de la Concordia, uno de los reconocimientos más importantes del mundo, entregado en España. Así que hoy tenemos con nosotros a uno de los rockstars de la historia de México y que tiene muchísimo que contarnos. Doctor Saborit, es un honor enorme tenerlo aquí en mi podcast. Bienvenido al espacio de Valentina. Muchas gracias, Valentina. Y pues, doctor Saborit, cuando era niño, ¿había algún lugar, libro o persona que le despertara la curiosidad por el pasado o fue algo que llegó de manera inesperada? No lo sé. Yo creo que no llegó por un libro, sino llegó por las conversaciones en mi familia. Mi familia digamos, se ha movido mucho, por decirlo así. Mi abuelo paterno nació en Reus a finales del siglo XIX, vino a México cuando en la segunda década del siglo XX, se estableció en Chihuahua, luego para más datos, en Parral, luego casó con una mujer de Chihuahua y se establecieron en Juárez. Uh-huh. Mi abuelo materno, por otra parte, nació en la Ciudad de México, se fue a trabajar a Chicago 10 años, volvió a México, se estableció en México, se fue a Torreón a trabajar unos yacimientos de cal y ahí se quedó.
Mi madre ya había nacido, mi madre nació en la Ciudad de México, se fue a Torreón, esto es a mediados del siglo pasado, y la familia de mi papá migró de Ciudad Juárez a Torreón, ahí se conocieron ellos, luego se conocieron ellos, mis padres, se casaron, nacimos sus 3 hijos y nos vinimos a vivir a la Ciudad de México. Al encontrarnos, al venir a vivir a la Ciudad de México, nos encontramos con parte de la familia de mi madre que se había quedado en la ciudad, que no se había movido, a diferencia de lo que acabo de escribir. Entonces las conversaciones, las sobremesas, tenían que ver con recuentos históricos. ¿Qué había pasado con esta parte de los primos o de los tíos o tías? ¿Qué había sucedido con aquello? Todas las conversaciones tenían que ver con el tiempo ido. Y me resultaba muy interesante. Desde niño pues ya se te estuvo metiendo al mundo de la historia, pues ahí ya. Pues a la microhistoria, diría Luis González y González, un poco sí, un poco sí. No entendía mucho, que es una manera suave de decir que no entendía nada. Poco a poco iba poniéndole nombres a los rostros o rostros a los nombres. Y oí historias que contaban las hermanas de mi abuela materna, por ejemplo, a mi mamá, las tías de mi mamá. Y yo estaba de escucha, ¿no? Y escuchando todas, bueno, y los lugares donde vivían. Una de mis tías abuelas, hermana de mi abuelo materno, Manuel, que estaba en Torreón, vivían aquí en Popotla, en una casa que a mí se me hacía increíble, en la calle de Marejeo. Esta tía abuela mía era madre de un montón de primos de mi madre, un montón de tíos míos, y era una fiesta ir a esa casa, ¿no? Sí. Y ellos eran unos ancianos como de 15, 18, 20 y hasta 25 años. Yo era un niño de 5 años. Entonces, rodeado de este ambiente y de estas historias, yo creo que ahí empezó el gusto por la historia, por el pasado, por la posibilidad de entender de otra manera lo que sucedió. ¿Y recuerda la primera vez que visitó un museo? ¿Qué sintió en ese momento y qué fue lo primero que lo dejó sin palabras? Mi abuela materna, María Elena, tenía varias hermanas. Mi tía Nena, de nombre Carmen, y mi tía Virginia, que fue quien me enseñó a leer y escribir. Ella era normalista. Acabábamos de llegar a la Ciudad de México. Yo nací en Torreón. Mis hermanos nacieron en Torreón. Ni mi mamá ni mi papá nacieron en Torreón. Sus hijos nacimos en Torreón. Entonces nos vinimos a la Ciudad de México y esta tía abuela mía me enseñó a leer y escribir. En menos de lo que te lo platico. Yo no me acuerdo de eso. Pero ella me enseñó a leer y escribir. Te decía, ella era normalista y ella me jalaba a veces con su grupo o sus grupos. Y recuerdo haber visitado el Museo Nacional de Historia. Era una época en la que podía subir en automóvil hasta la punta del cerro. Ella fue la que me llevó primero allá. Ese fue el primer museo de historia, el Museo Nacional de Historia.
Y una pregunta que no le puedo dejar de hacer, ¿era usted de los que hacían toda la tarea o se las copiaban de último minuto? Era muy disciplinado y tendía a ser obediente. Los maestros se encargaron de hacerme desobediente, pero eso fue mucho más adelante. Tenía que cumplir con lo que me pedían y trataba en la medida de mis posibilidades de hacerlo. Cumplía con mi tarea, era un buen estudiante. Me aburría, como la mayor parte de los niños se aburren en la escuela, pues sí me aburrí un poco. Salvo al terminar la primaria, tuve un gran profesor a quien disfruté mucho su manera de enseñar, su manera de desafiarnos, de convidarnos a pensar por nuestra cuenta. Un gran profesor a quien ahora veo. Se llama Gustavo Castro. Y pues, hablando de este profesor, que es el que como que lo marcó tanto que lo sigue recordando hasta ahora. No, bueno, ha tenido muy buenos profesores. Él fue muy buen profesor. Él era muy joven cuando fue nuestro maestro en sexto de primaria. Era muy, muy joven, entonces tenía muchas ideas. Su pasión era la enseñanza. Y nos traía de un lado para otro. O sea, visitamos un montón de lugares con él, realizamos una serie de actividades en el salón muy, muy interesantes. Me gustó mucho ese sexto, que fue, creo yo, la mejor antesala para, ahora sí, la diversión, desde mi punto de vista, que fue la secundaria. Tener un profesor por materia, eso me gustó mucho. Y usted estudió letras inglesas e historia en UNAM. ¿Por qué dos carreras tan distintas? ¿Cómo se llevan a la literatura y la historia en su cabeza? Se llevan muy bien. Yo quería hacer cine. Y entonces me fui a inscribir al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, que era la única escuela que existía en ese momento en México, donde podías estudiar cine como tal. Podías estudiar cine como una especialidad en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pero eso era al final de la carrera. Eso no me interesaba. Yo desde la preparatoria ya leía por mi cuenta muchísimo y no estaba dispuesto a fletarme 3 años para en el último entrarle al cine. Entonces me fui a pedir información al CUEC. Me dijeron, sí, cómo no, siéntate. Y en ese momento empezó mi examen de admisión. El examen de admisión en el CUEC en aquella época, ahora no lo sé, pero en aquella época eran varias etapas y tenías que ir entregando trabajos, te solicitaban cosas y entonces tú tenías que ir a hacerlas y regresar con ellas en una determinada fecha y entregarlas. Y revisabas tu nombre, a ver si seguías con vida en la lista de aspirantes. Entonces, ahí iba yo tenía 17 años. La mayoría de mis compañeros en el CUEC ya tenían una formación, ya tenían una carrera, ya tenían trabajo. Era una carrera que estaban cursando por el gusto de cursarla. En mi caso era mi primera carrera, entonces, y aceptaban 20 alumnos por año. Entonces pensé que no estaba dispuesto a quedarme un año sin universidad. Y un muy querido amigo iba a presentar el examen, un muy querido amigo de la prepa,
iba a presentar su examen de admisión en letras inglesas en la UNAM y dije, yo me voy contigo. Y presenté mi examen de admisión en letras inglesas. Por si uno no entra en uno entra en el otro. Me aceptaron las dos. Entonces en la mañana iba a la Facultad de Filosofía y Letras a cubrir mi primer semestre de letras inglesas. Y por la tarde me iba al CUEC, que estaba entonces en la del Valle, en una casa adaptada para esto. Y así durante un semestre. El sistema no me gustó en la facultad. Con el cine fui muy feliz, pero en las letras no había algo que no me gustaba. Y salí, la dejé. Al llegar al primer semestre la dejé. Inició el segundo semestre, no continué, obviamente, dejé. ¿Qué te dije? ¿Que los maestros me hicieron desobediente? Sí. Ok. Y entonces regresé cuando iba a empezar mi tercer semestre, ¿no? Hice una pausa de un semestre porque me dijeron que había una cosa que se llamaba Sistema de Universidad Abierta. Entonces fui a preguntar a la facultad dónde estaba la Universidad Abierta. Entonces me pasé, fue una mañana muy bonita, todo funcionó increíblemente bien. Siempre he dicho que entrar a la universidad es más fácil que salir de la universidad. Y entonces, y es la demostración. Y oiga, universidad abierta por aquella puerta, y pasaba esa puerta. Oiga, universidad abierta por allá. Y así hasta que llegué a un salón donde estaban los que iban a ser mis maestros en la carrera. Y les dije, quiero entrar. ¿Tú ya hiciste tu examen de admisión? Pues sí, yo ya hice mi examen de admisión, lo hice en tal año. O sea, cursé el primer semestre, no hice examen. Si les soy franco, me aburrí. Y aquí estoy. Y ya, soy la primera generación del sistema universidad abierta. Entonces hice la carrera de letras inglesas en la abierta y cine en el CUEC. Terminé las dos al mismo tiempo. Cuando terminé las dos, ya sabía yo muy bien que no me iba a dedicar al cine. Era carísimo. Incluso lo que era una alternativa, el video, era carísimo. Hoy con un celular puedes hacer lo que estás haciendo. Aparte de hablar por teléfono y leer periódicos. Entonces, cine no voy a hacer. Y lo que descubrí estudiando historia, literatura inglesa, fue que yo quería escribir historia. Uh-huh. Eso me interesaba a mí, ¿no? La carrera de letras está montada sobre un eje precioso histórico, y ahí descubrí muchas cosas, muchos autores, muchos puntos de vista, muchas maneras de ver el pasado. Y dije, lo que yo quiero es dedicarme a la historia. Y conseguí afortunadamente un trabajo como ayudante de investigación en este instituto, y lo demás es historia. Lo demás ahí fue transcurriendo el tiempo, pues hasta el día de hoy. Lo demás empecé a dedicarme a la investigación. Al poco tiempo dije, bueno, le tengo que poner placas a mi taxi, y me metí a la maestría en historia en la universidad, en la Facultad de Filosofía y Letras. Se me ocurrió una idea. Dije, quiero estudiar cómo apareció el siglo XVI mexicano en el siglo XIX. ¿Cómo fue que los estudiosos del siglo XIX, con el nuevo país, la nueva república, empezaron a volver la vista hacia el siglo XVI? Y cómo fue apareciendo, le fueron dando sentido y cómo fueron explicándose lo que había sido el siglo XVI. Uh-huh. Ese fue mi tema con el que entré a la maestría. Y ¿ya? ¿Y cómo reaccionó su familia al momento que usted les dijo que iba a dedicarse a la historia? ¿Tú qué estás pensando? ¿Que me regañaron? No.
que me vieron feo, No, que se sintieron fracasados. no. Y dijeron, oh Dios mío, ¿de qué va a vivir? Eso yo creo que apareció cuando le dije que quería estudiar cine. Y mi papá me preguntó, ¿qué es eso, hijo? ¿Qué tienes en mente? Entonces le dije lo que yo tenía en mente. Y me dijo, qué bien. Siempre tuve apoyo. Nunca un cuestionamiento frustrante, ¿no? Con ánimo de destruir. No, al contrario, siempre tuvo todo el apoyo. Me la pusieron difícil. ¿Y cuál fue el primer trabajo o investigación que hizo como historiador del que se sintiera orgulloso? Ah, hijo. Sucedió en la carrera. Yo desde antes de entrar a la universidad empecé a colaborar en suplementos culturales, a escribir reseñas de libros nuevos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando dije antes de la universidad, me expresé mal, durante la universidad. Entonces, estaba yo calculo que en segundo año de las dos carreras, de letras y de cine. Uh-huh. Y entonces apareció un libro en español de una fotógrafa italiana que había vivido en México, en la Ciudad de México, en los años 20 del siglo pasado, Tina Modotti. Y un compañero mío de la carrera, Jorge Acevedo, quien me llevaba 10 años de edad, él era un anciano de 28 años, imagínate. Empezamos a discutir y platicar sobre Tina Modotti. Y entonces nos empezamos a interesar a ambos en el personaje. Y Jorge dijo, yo voy a hacer, para el trabajo de tercer año, voy a hacer un documental sobre Tina Modotti. Le dije, yo te ayudo con el guión. Y entonces, órale, va. Entonces fui una vez a la Hemeroteca Nacional. La Hemeroteca Nacional estaba en el centro de la Ciudad de México. Y entonces se apiadó de mí un empleado, porque estaba así. Me dijo, váyase de aquí. No, vete de aquí, vete a la Lerdo. ¿Cuál es esa? Allá, vete de aquí. Allá no hay nadie, vas a poder trabajar muy a gusto allá. Porque sí, estaba llenísimo. Y entonces fui a la Lerdo, que es una biblioteca que depende de la Secretaría de Hacienda. Y en efecto éramos Vladi y yo. Vladi estaba pintando los muros y yo consultando los periódicos de la época. Y básicamente lo que yo me puse a consultar, fue un episodio en la vida de Tina Modotti que tiene que ver con el asesinato de un líder político cubano con el que ella estaba relacionada. Y lo asesinan en enero de 1929 y la prensa y todo se vuelca sobre ella, ¿no? Uh-huh. Se vuelve un crimen de escándalo. Sí. Y entonces me puse a trabajar todo eso, en la reconstrucción de todo esto. En el camino descubrí los periódicos viejos. Estaba yo feliz, de verdad feliz. Descubrí muchas cosas, descubrí el hilo negro, como decimos. Autores que yo ya conocía por libros estaban ahí escribiendo sus artículos. Y wow, qué privilegio.
Fue muy bonito, fue un proceso de iniciación muy bonito. Ujú. Me iba todas las mañanas a trabajar al Lerdo y en la tarde me iba al CUEC. Y un día me dije, ya acabé, ahora sí, ya sé ahora qué voy a decir. Y me puse a escribir y fue el primer trabajo largo que escribí y que publiqué además, cerca de 30 páginas. Y creo que por primera vez sentí orgullo. Eso me quedó bien. Y fue muy chistoso porque de la noche a la mañana me volví especialista en Tinamot y yo no sabía nada de eso. Entonces yo solo sabía mucho de un momento, pero me faltaban muchas cosas. Ujú. Muchas cosas. Muchas cosas. A saber muchas cosas, leer muchas cosas. Había que hacerme preguntas, ¿no? Ujú. Muchas preguntas. Pero ese fue el primer trabajo que sentí una emoción distinta. Ujú. ¿Y alguna vez investigando de este tema o de alguna otra cosa, lo sorprendió demasiado que tuvo que detenerse y releer varias veces para creerlo? Pues es que siempre releo. ¿Cómo te digo? Tengo algo en mi constitución. Cuando leo algo que es muy importante, mi primer, que sé que es, bueno, no lo sé de cierto, pero me acerco a un documento y si me escupe, si me rechaza, es que me está moviendo algo. Entonces vuelvo a leer y vuelvo a leer y vuelvo a leer hasta tratar de dominarlo, de entender bien lo que me está diciendo. Leo mucho, pero releo mucho. Ujú. No sé si eso te responde. Releer es leer, Ujú. ¿no? Nada más que repetidamente una sola lectura, pero te abre Pues no, como que te... no lo sé, o sea, cuando estás investigando, tienes enfrente de ti un expediente. Ujú. Ese expediente no lo hiciste tú, no lo hice yo, ¿no? Lo hizo Alguien. alguien movido por su trabajo. Ujú. Si es un policía, pues el expediente tendrá una forma. Ujú. Si es un soldado, tendrá otra forma. Si es un periodista, tendrá Otra. otra forma. Ujú. O sea, cada quien integra según su interés. Ujú. Entonces, una de las chambonadas en la historia consiste precisamente en estar frente a un documento y decir, no, hombre, esto es un desorden, hay que ordenarlo. Y lo que haces es destruirlo. ¿Qué destruyes? Una manera de ver. Lo que tienes que hacer es muy antropológico, es entender el expediente. Ujú. Y para entender el expediente lo tienes que leer varias veces. ¿Me expliqué? Sí. Para llegar a ver por qué esta hoja que tiene esta fecha está aquí y no acá, ¿no? Ujú. Y todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de señales te dan indicios de lo que andas buscando. Ujú. Entonces, leer, Ujú. siempre. Sí. Y ahora dando un saltito de tema, ¿hay alguna figura histórica que todo el mundo admira, pero que usted sabe con todo lo que ha leído, con lo que sabe de la historia y todo, encuentra bastante diferente como la cuentan en los libros? Pues hay muchas, ¿no? Yo creo que hay muchas figuras. No una, ojalá fuera una. Son muchas.
Una de las cosas que no debe ser un historiador es juzgar, Ujú. ¿no? No eres juez, eres historiador. Pues no, durante muchos años la historia se ha hecho así, juzgando, ¿no? Ujú. Diciendo, cargando los platillos, ¿no? Con la manita. O es malo, 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 o es bueno, 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 bueno. Y como historiador, bueno, como buen lector, creo ser, pues vas viendo que hay distintas versiones de un hecho o de una persona. Hay, dirías, bueno, según con el cristal desde el cual se miran las cosas. Estoy habituado a eso, más o menos. Casi de las que te... Todo depende, es que también, si yo me acerco a un personaje, me acerco hombre o mujer por un interés personal, Ujú. al margen de muchas veces al margen de la vida de esa persona, pero no te sabría dar un ejemplo puntual. Pero casi te diría que todas las vidas humanas son polémicas. Ujú. Hombres, mujeres, nuestras vidas son polémicas. Te dirán, no, es un tal por cual, ¿no? No es una muy buena persona. A mí me consta que hizo eso. Ah, pues a mí me consta que hizo esto otro, ¿no? Ujú. Y entonces los comentaristas se riñen, ¿no? Sí. Para algunos tú serás A, para otros serás B, para otros serás C, para ti serás S. Zeta. Yo no tengo nada que ver con eso, ¿no? Sí. O sea, todo el mundo construye personalidades de una manera un poco arbitraria. Ujú. O nos construyen, a veces nos amoldamos a eso que piensan de nosotros. Error. Hay que construir nuestro propio personaje, ¿no? Ujú. Y pues hablando de personajes históricos, si pudieras andar con tres de la historia de México de todos los tiempos, ¿a quiénes invitaría y a quién definitivamente no invitaría porque sería un desastre tenerlo en la mesa? ¿A quién no invitaría porque sería un desastre tenerlo en la Y a mesa? quiénes sí. A ver, vamos a ver. ¿A tres que sí? A tres que sí y uno que no. A tres que sí y uno que no. A ver, me encantaría conversar con Lucas Salamán. Me encantaría conversar con Joaquín García Balceta. Me encantaría conversar con López Velarde. ¿Con quién no me gustaría sentarme a la mesa? ¿De plano? Sí, de plano así. De estas figuras así, ¿no? Sí. Okay. Mm. No sé. ¿Con quién no me gustaría sentarme? No sé. A lo mejor sí me sentaba también. No creo que me pusieran ese plan de... Pero me sentaba a la mesa con esos tres con mucho gusto. Si me das otros tres, también me siento con ellos. Sería muy divertido poder hablar con
Ujú. con ciertos personajes. Y nos ahorraríamos un tiempo. Sí. Bueno, yo ahorraría un tiempo. ¿Dónde dejó ese libro? Me encantaría platicar con Miguel Covarrubias. Muchísimo, Ujú. muchísimo. Lo he trabajado mucho. Lo he admirado desde la adolescencia. Y lo he trabajado cada vez más a profundidad. Y creo tener un montón de preguntas que hacer. Ujú. Me encantaría platicar con él. Murió 53 años. Estaba. Pues estaba joven, o sea, en uno de sus libros está este museo, la disposición de este museo. Él no vivió para ver el museo, él murió en el 57, este museo abrió En el 64. 64, y sin embargo las salas Ujú. las nombró él en un libro. Todo está ahí. Es una parte muy interesante que sus colegas hayan reconocido esto aquí. Ujú. En ningún lugar vas a ver el nombre de Miguel Covarrubias, pero Miguel Covarrubias está aquí. Su colección arqueológica está aquí. Y lo más hermoso de su colección arqueológica está en las salas. Sí. Una colección que formó para estudiar, no por coleccionar, sino para estudiar. Por curiosidad de saber qué pasó con esas piezas. Ahí está aquí. Ujú. Está aquí abajo y está en las salas. Él, en algún momento de su vida encontró las ladrilleras de Tlatilco y se iba a Tlatilco los fines de semana a comprar los objetos que los trabajadores de la ladrillera les separaban durante la semana en el proceso de hacer ladrillos. Y estudiándolas, se dice fácil, pero pues le añadió, digamos que un siglo y medio por lo menos al pasado mexicano. Pues hizo una chamita. Hizo una chambita, entonces pues ya te digo. Ujú. Y doctor, ¿qué se siente llegar cada mañana a trabajar a uno de los museos más importantes del mundo? ¿Ya se acostumbró a llegar o No. todavía se asombra? No, todos los días son distintos y eso que siento una enorme responsabilidad y un honor. ¿Ya ha tenido algún visitante célebre o completamente inesperado en el museo que lo haya sorprendido? ¿Alguna visita que recuerda algún chistoso o algo chistoso o insólito? Todos los días vienen todo tipo de personajes maravillosos a visitar el museo. Todos los días. Vienen figuras públicas que visitan con mucha discreción el museo. Nadie los reconoce, ¿no? O juegan con que nadie los reconozca. Auténticos rock stars vienen caminando, hacen su cola, pagan su boleto y todo lo demás. Todos los días pasa eso, todos los días. ¿Y ha pasado algo extraño o inexplicable dentro del museo, un ruido o una sensación o algo fuera del lugar que no haya podido explicarlo de todo? ¿Un ruido o algo? Sí. El otro día había un ruido extraño como el que está haciendo Tania aquí atrás y se oía muy raro. Algo se oía muy raro. ¿Qué es eso? Se oía muy fuerte. Eran como las 7 de la tarde, noche. Nada, era un bote de basura con rueditas que iba arrastrando un empleado de limpieza. Esas son las cosas raras que estamos en medio del bosque, se nos olvida. Sí. No tanto como el Museo Nacional de Historia, pero aquí seguimos siendo bosque. Y es normal ver en los jardines tlacuaches, cacomistles, ardillas, ratoncitos. Es normal. Uh-huh.
Y pues ya que estábamos hablando de cosas inexplicables, si pudiera quedarse a dormir dentro del museo una noche, ¿en qué sala elegiría quedarse y en cuál ni aunque le pagaran entraría? Creo que no me gustaría dormir en un museo cualquiera que fuera, ni este ni ningún otro. Son muy fríos y muy incómodos. Prefiero dormir en donde se debe dormir uno. Las salas no tienen camas. Entonces, no. Es muy bonito recorrer es una suerte recorrer un museo vacío, Ujú. ¿no? Y contra lo que te puedes imaginar, no necesariamente ocurre por las noches. La primera vez que visité el Louvre, estaba yo en París, me habían invitado a dar una conferencia y vi a un amigo que conocía muy bien París. Íbamos caminando y pasamos cerca del Louvre. Me dice, mira, no hay cola. Logro histórico. No hay cola. Y está abierto. ¿Quieres ir? Pues vamos. Fue raro. Muy raro. Muy raro, porque no era tan temprano. De verdad, no era tan temprano. Yo soy muy madrugador, pero no era tan temprano. Y entramos y estaba vacío. No hicimos cola, pagamos. Vi la Victoria de Samotracia en la escalinata famosa. No había nadie, nunca la he vuelto a ver igual. Increíble. Sí, el museo en silencio. Las 10 de la mañana es súper tarde, ¿no? Parecemos socios súper tarde. Y entonces, me dice, ¿qué quieres ver? Le digo, quiero ver el naufragio de la Medusa. Ah, muy bien. Vamos a ver el naufragio de la Medusa. Entonces nos encaminamos a la galería en la que estaba, encontramos el cuadro y nos sentamos así, como estamos sentados tú y yo. Dije, vamos a sentarnos. Ok, se sentó. Entonces nos sentamos juntos ahí. Y mi amigo se empezó a poner un poco inquieto. Yo no sé nada de pintura. No te preocupes. El pintor sabe de pintura. Y el pintor sabe que tú y yo no sabemos nada de pintura. Él va a hacer todo el trabajo. Y entonces, ahí nos quedamos. ¿Qué pasó? Pues la pupila se empieza a habituar a la luz de la sala. La luz la han cuidado los señores museógrafos. Uh-huh. Pero como pasamos como búfalos por todas las salas, pues nunca sucede nada, no hay milagro, no sucede la magia. En cambio estábamos este par sentados frente a un cuadro extraordinario y el cuadro empieza a cobrar vida en el sentido de que se empiezan a mover, no, que tus ojos empiezan a descubrir cosas porque le estás dando la oportunidad de descubrirlas. No había nadie. Por ahí apareció una familia. Me acuerdo perfecto, una mujer, un niño y el papá en una muy compleja silla de ruedas, como triciclo más bien. Pasaron, nadie nos interrumpió. Nadie. El grillito ahí estaba descansando. No. Estuvimos media hora frente al cuadro. Y dije, ahora sí, ya vámonos. ¿Qué quieres ver? Nada, le dijo. ¿Cómo que nada? Ya. Vámonos, ya, estuvo bueno, ¿eh? Estuvo rico, ya. ¿Qué te vas a atascar de que? ¿No quieres ver la Mona Lisa? No. Vamos a la tienda, vamos a comprar libros. Ya estoy feliz, o sea, ¿no? Sí. Y ya. Pero... Entonces, todo esto en un museo solitario, o sea, es decir, no hace falta que sean las 12 de la noche para tener la experiencia de disfrutar, porque lo que hay detrás de tu pregunta es esta fantasía de estar en el museo a solas. Muchas veces estamos a solas y no nos damos cuenta.
Es difícil en este museo. Ujú. Cada vez viene más gente, pero no por ello No podemos está disfrutar. libre de momentos de soledad. Si tú vienes al cuarto para las 5 de la tarde, cualquier día, muy factible que tengas el museo para ti. Ya no va a haber mucha gente. Ya, la gente ya salió o está saliendo. Y tú te sirves Ujú. a tus anchas. Pero no pases la noche en un museo. Qué susto. ¿Y si se mueven? Un ruido extraño que cobra vida. ¿Y si se mueven? ¿Y si sí se mueven? No, mejor no. No, ¿te vas a quedar ahí? ¿Qué le pasó? ¿Quién sabe qué vio? Así de, si no me muevo, no me ven. Sí, no, salió Miguel Hidalgo y le saludó y se quedó así. ¿No? Sí. Y de todas las piezas que alberga este museo, ¿cuál es la que más le eriza la piel cuando la ve y por qué? Hay una vitrina que llamo la vitrina del dolor. Está en la sala de Occidente. Todo lo que está ahí tiene que ver con el dolor. Todo. Y casi todo dolor físico. Hay un perro rabioso. Ahí. Está en las últimas. Ya se va a morir. Es un perro en los huesos, completamente deshidratado. Esa. Es una pieza de Colima. Es impresionante. Nadie se fija en ella. Todos pasan rápido. Pobre perro. Ah, vela, ve. Y vas a ver si no tengo razón. Sí. Y pues la Piedra del Sol es quizás la pieza más famosa de todo el museo. ¿Qué es lo que la gente no sabe de ella y qué a usted le parece fascinante o sorprendente? ¿Qué es lo que la gente no sabe de ella? La gente no se imagina que esa pieza fue localizada en 1790. En el segundo semestre de 1790, igual que la Coatlicue. Representan para los arqueólogos estas dos piezas, el hallazgo de estas dos piezas, el inicio simbólico, el comienzo simbólico de la arqueología en México. Aunque no fueron excavadas, en realidad salieron cuando estaban haciendo obra pública en la entonces Plaza Mayor, que hoy conocemos como Zócalo. Entonces ahí aparecieron esas. Así diciendo, hola, ya regresé. No, pues ahí estaban. Se estaban haciendo trabajos de nivelación en la Plaza Mayor y ahí aparecieron. Lo que no sabe la gente es que esas dos piezas ingresaron a esa sala, a la Sala Mexica, antes de que la Sala Mexica propiamente existiera. Entonces se colocaron esas piezas y luego se construyó la sala. Así diciendo, ya tienen su lugar ahí asegurado. Exactamente, lo acabas de decir. Ya no se van a mover de ahí. Ahorita, Ya ahí espérense está, porque tantito. son muy pesadas, porque no había manera de moverlas. Así, ese es su lugar. No se han vuelto a mover. Y pues, doctor, yo tengo 12 años y le confieso que a veces la historia me puede parecer un poquito difícil con tantas fechas en el mundo. ¿Cuál cree usted que es el secreto para que un niño o joven se enamore de la historia o no se sienta aburrido o lejano? Pues yo creo que algún maestro me dijo alguna vez, yo creo que fue en secundaria, yo creo que fue en primera secundaria, que era absurdo aprenderse fechas. ¿No? ¿Para qué van a servir? Pues sí son muy útiles, Pues sí, ¿no? para la vida. ¿Cuándo naciste? En el 2013. Ok, ya ves que sí sirven. Entonces, decía, no se obsesionen con las fechas. Las fechas hay que saberlas usar. Algo semejante nos dijo el maestro de física en tercero secundaria. Él no le gustaba que nos aprendiéramos las fórmulas. Las fórmulas las ponía en el examen. El chiste era que supiéramos usarlas. Lo mismo con las fechas. Las fechas te ubican.
Entonces lo importante es que logres ubicarte, pensar en términos históricos. Y en esta bonita paradoja, nos ponen a pensar en algo que sucedió cuando vemos a los egipcios hace no sé qué cantidad bárbara de siglos. Y tú le preguntas a un compañero tuyo, ¿cómo se llama tu papá? ¿Y cómo se llama tu mamá? Te lo van a decir. ¿Cómo se llaman tus abuelos? Bueno, mis abuelos paternos se llaman así. Mis abuelos maternos se llaman así. Okay. ¿Cómo se llaman tus bisabuelos? No sé. Nadie pasa de la tercera generación. Así como México no pasa el quinto partido, no hay quien pueda pasar del 3. ¿Cómo se llaman tus bisabuelos? Lo tengo que decir en voz alta. ¿Eh? Lo tengo que decir en voz No, alta. ya sé que no lo sabes. No, sí, de seguro. ¿Sí lo sabes? Solo uno. Solo uno. ¿Y sabes cuántos tienes? ¿Cuántos tuviste? 4 tienen que ser. 4 tienen que ser. Si Euclides no se equivoca, eran 4, ¿no? Y así te vas para atrás, Y luego, o sea, si yo en lo personal no puedo ir más allá de cierto límite, ¿no? Y me piden, o sea, es divertido. Y si pudiera rescatar una sola pieza del museo en una emergencia, ¿cuál salvaría y por qué? Una pieza salvaría a un ser humano. Pero, La vida va antes. pero no hay ningún otro ser humano más que usted. No, sácate, eso no existe. Si hay una tragedia, seguramente hay más seres humanos. Y entonces lo primero que hay que rescatar es la vida. Uh-huh. Eso hay que tenerlo claro. Sí. La vida es lo más importante. Uh-huh. Y pues ahora, doctor, cambiemos un poco de tema. ¿Dónde estaba y qué estaba haciendo cuando se enteró que que el museo había ganado el premio de Princesa de Asturias? ¿Cuál fue su reacción inmediata? No te la puedo contar. ¿Dónde estaba? Me levanté. Me levanté esa mañana. Me levanté muy temprano esa mañana. Yo leo en las mañanas. O sea, tengo que explicar esto. Mi único momento de paz puede ser entre 4 y 6 de la mañana. Y me preparo un té y me pongo a leer en silencio. En este caso, probablemente me levanté antes, como a las 2:30 o 3, y nunca me peleo con el insomnio. Lo siento, tomar una taza de té conmigo y me puse a leer. Me volvió el sueño y me acosté. Normalmente no hago eso, pero cuando me pasa esto es lo que hago. Abrí el ojo como a las 7, 6:30, no sé. Cogí mi teléfono y alguien que no me había escrito en WhatsApp desde hace mucho tiempo, que vive en España, me decía, enhorabuena, Antonio. Dije, no. ¿Sabes lo que pensé? ¿Qué cosa? Teníamos un problema con la vigilancia en el museo. Había habido un relevo institucional, no solo del museo. Había habido un relevo institucional en la vigilancia. Y se suponía que entraba la nueva compañía de vigilancia desde el fin de semana, y no ocurrió. El lunes, por fortuna, está cerrado el museo y seguía sin llegar el número integral de vigilantes.
el martes pasó exactamente lo mismo. Y cerré el museo al mediodía, porque no había vigilancia. Y no iban a dejar las piezas ahí diciendo, róbame. Exactamente. El miércoles se dio a conocer el premio Princesa de Asturias. Y es la anécdota que te estoy contando. Y dije, no, ¿por qué? Y en efecto, cerramos el museo. El museo no podía abrir las puertas. Entonces llegó la prensa como a entrevistar al museo, ¿verdad? Y el museo ahí Y el cerrado. museo estaba cerrado. Entonces se armó la de Dios es Padre, porque ¿qué es esto? El problema se arregló esa noche porque no podía, se tenía que arreglar, ¿no? Pero podría haber sido el jueves, ¿no? Sí. Fue el viernes, ya. Entonces hubo un momento que dije, bueno, pues yo no tengo nada que ver con esto, ni con la crisis de vigilancia, porque no la propiciamos nosotros, ni con el premio, porque lo otorgan otros. Entonces dije, bueno, que sea lo que tenga que ser. Hubiera deseado que fuera el jueves, pero nunca te van a pedir permiso No. las cosas. ¿Y por qué cree usted que el museo recibió tal reconocimiento tan importante? ¿Qué fue lo que España y el resto del mundo vieron en este museo? El museo tiene una fama que trasciende fronteras, ¿no? Suele estar entre los 10 primeros museos, los 10 museos más importantes del mundo, entre los 15, entre los 20, desde de un tiempo a esta parte. Y a diferencia del resto de museos en la lista, el Museo Nacional de Antropología es el único museo antropológico. Todos son museos enciclopédicos o museos de arte, pero es el único museo de antropología. Y en efecto, había un historiador muy famoso, muy célebre, Eric Hobsbawm, decía que era el mejor museo del mundo, ¿no? Así se va construyendo la nombradía de un lugar. Y a alguien en el jurado se le ocurrió presentar la candidatura del museo para recibir el premio Princesa de Asturias. Y se lo dieron. Semanas después vino alguien del patronato del premio Princesa de Asturias, vino aquí a México a conocerme y a explicarme en qué consistía y toda la parte protocolaria. Entonces ya que acabamos, nos reunimos aquí. Y le dije, bueno, ahora déjame te enseño el museo que acabas de premiar, porque no lo conocía, pues lo conocía por fama. Y lo llevé a caminar por todos lados. ¿Qué tan grande es este museo? Se quedó así. Hace poco, hace un mes a lo mucho, vino se llama presidente del Principado de Asturias, que es una especie de gobernador, ¿no? Él era el presidente del jurado que falló en favor del museo, de tu museo. Y entonces vino de visita y era la primera vez que venía él al museo. Y en el vestíbulo se quedó sin hablar. Ya en el vestíbulo se quedó sin hablar. Antonio, estoy muy emocionado. Muy emocionado. Esto para mí es la mayor emoción. Lo llevé a caminar por todo el museo
Y en algún punto del trayecto me dice, pero es que tenemos que darte otro. Este museo es para dos. Dos premios otro. Princesa de Asturias. Estaba verdaderamente encantado y entendiendo muy bien el sentido del museo. Estaba radiante. Uh-huh. Entonces, ¿por qué se lo dieron? Pues por eso, porque trasciende su nombre hasta gente que no ha tenido la oportunidad de visitarlo, sabe el valor de este espacio, ¿no? Y pues, doctor, ahora cambiando de tema otra vez, creo que los mexicanos de hoy nos parecemos más a los pueblos prehispánicos, a los españoles, o somos una mezcla totalmente nueva. Nos parecemos a nosotros mismos y eso ya es suficiente, ¿no? Uh-huh. Aun cuando traigas disfraz, nadie se disfraza de algo peor de lo que es, decía Salvador Elizondo. Tiene un cuento que se llama Teoría del disfraz. Luego lo lees. Sí. Es muy divertido. Es un cuento donde invitan a alguien a una fiesta de disfraces. Y dice, ¿de qué me voy a disfrazar? Sí, como yo pienso, nadie se disfraza de algo peor de lo que es. Y sobre esta frase corre todo el cuento. Nos parecemos a nosotros mismos, te lo repito. Somos una sociedad sumamente compleja, como son sumamente complejas todas las sociedades que tenemos alrededor nuestro. No somos únicos, no somos singulares, uh-huh. Aunque estamos rodeados de sociedades que se piensan únicas y singulares también. No somos producto de una mezcla en el sentido de que todas las sociedades son producto de mezclas. Eso no tiene nada de original. Uh-uh. Darle vueltas al globo terráqueo y pica ahí, y ahí donde tu dedo cae, si cae en tierra firme desde luego, vas a señalar una sociedad compleja, mezclada, histórica, presentista, moderna, tradicional, atávica, experimental, radical, conservadora, creyente, atea. Todos somos idénticos. Uh-huh. Y somos muy desemejantes. Pero dentro de una banda bastante predecible. Es lo que yo pienso. Uh-huh. ¿Y cuál cree que sería el personaje histórico mexicano que más seguidores tendría en redes sociales hoy en día? ¿El que más qué? Que más seguidores tendría en redes sociales hoy en día. ¿Qué tipo de contenido cree que subiría? Uy, si Cantinflas. Yo creo que si viviera Cantinflas y tuviera interés en las redes sociales, Cantinflas sería el más popular. Nada más por su manera de hablar. Que es realista, es naturalista y es sarcástica a la vez. Yo creo que sería el más popular. ¿Tú quién crees? ¿Cómo? ¿Tú quién crees qué personaje sería? De la pregunta que me hiciste. Pues yo no sé. ¿Cuál? Yo te dije Cantinflas, ¿tú? Miguel Hidalgo, Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano de Habsburgo. Miguel Hidalgo. ¿Cuál de los dos? Maximiliano. Ese tendría muchos haters. No me importa, ya seguía seguidora. Pero pues para estar en redes sociales necesitas haters, ¿no? Le sobraría. Y pues para cerrar, doctor Antonio, ¿qué mensaje nos quiere dejar a los niños y jóvenes de México sobre por qué importa conocer nuestra historia? ¿Tú crees que voy a caer en la provocación y dejar un mensaje? Pero ¿cómo crees? Si los jóvenes no necesitan mensajes, necesitan que les den un empujón que se avienten a pensar por ellos mismos. Es lo que hay que hacer. Uh-huh.
como decía Kant, sapere aude, atrévete a pensar. Ok. Y pues muchas gracias de verdad, doctor. Cuando empecé a preparar esta entrevista pensé que iba a ser muy interesante, pero resultó que fue mucho más interesante de lo que tenía planeado. Y pues usted también nos demostró que la historia no está guardada en libros aburridos, sino que vive aquí también en los museos, en cada sala, en cada historia que guarda y nos comparte cada pieza. Me llevo muchísimas cosas de esta conversación, pero sobre todo me llevo las ganas de volver al museo por segunda o tercera vez y volver a ver todo con otros ojos. Gracias por su tiempo y su generosidad por contarnos cosas que muy poca gente sabe. Ha sido un honor y pues quiere decir algo más. Te agradezco mucho esta conversación porque me das la oportunidad de celebrar junto contigo y tus seguidores la existencia del Museo Nacional de Antropología hoy 18 de mayo, Día de los Museos. Muchas gracias por la oportunidad. No, gracias a usted. Y pues también a los que me siguen, muchísimas gracias por volverme a ver, a escucharnos y pues gracias por acompañarnos en este episodio tan especial. Si nunca han visitado el Museo Nacional de Antropología, espero que vengan muy pronto. De verdad es muy fascinante el museo y pues te deja con la boca abierta en cada sala. Y pues, y si ya me conocen, pues no se les olvide de volver para el siguiente episodio y la próxima aventura. Les vuelvo a agradecer de corazón volverme a ver. Y pues yo soy Valentina y este es el espacio de Valentina conversando con expertos. Nos vemos en la próxima aventura. Chao. Dios.